Espérame. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Mauricio, revisa si ya tienes acceso, porfa, a la pantalla. Sí, señora. Listo. Voy a colocarlo de una vez. Esperamos 5 minuticos y empezamos. A ver si llegan los que hacen falta. Hola, qué pena, es que yo no estoy en la clase pasada porque tuve unos problemas de conectividad. Hola, Holman. No te preocupes, ahorita voy a hacer un recuento de lo que hicimos la sesión pasada eh, para que te logres conectar un poquito más. ¿Vale? Listo, gracias.
Sin embargo, recuerden que nosotros subimos los videos al canal de YouTube. Entonces, también en dado caso de que pues, pase alguna cosa, pues puedan adelantarse, ¿vale? Bueno, gracias. ¿Ya resolvieron entonces lo de las relaciones del triángulo? Creo que sí, Goldman. No me acuerdo qué era el aporte que ibas a dar. Bueno, mientras se van conectando los demás. Eh, pues yo creo que que es complicado explicarlo, pero digamos, en la columna, digo, en la fila de la A es A, B, C, D, E, F. Y en la fila de la F es, digamos que, ¿cómo, cómo explicarlo? Es que ese es el problema, no me sé explicar bien esa parte. Pero, Vale, no ahorita, mentiras, en la fila de la D, en la fila de la D, que es F, E, D, C, B, A, que es como si fuera, si usted los colocara en la misma fila, pero al contrario, ¿sí? Y lo mismo sí, pasa sí, con el B y con el E, y lo mismo pasa con el C y con el F. sí, con el F. Es como si se dividieran en 2 o 4 grupos, se podría decir. Ese aporte lo vamos a necesitar ahorita, efectivamente, Goldman. ¿Listo? Listo, Tenlo profe. guardado y ahorita en instantes empezamos y dándole espacio a ver los que hacen falta por conectarse. Bueno, habemos 7 personas. Ah, no, entonces habemos 6. Aquí está el profe William también. Démosle un espaciocito para que algunos más se conecten y empezamos. Bueno, 2 minuticos. Si en 2 minuticos no se han unido, pues empezamos con los que estemos. Lo que me agrada de acá es que casi todos tienen micrófono, tienen la posibilidad de participar. Eh, por favor, los que hagan falta, o bueno, escribimos el nombre completo en el chat, por favor, para tomar la asistencia. Recuerden que la asistencia es de total importancia. Bueno, mientras tanto, voy saludando a Verónica, Mariana, Juan Diego, Stephanie, Estefanía, Brian, profe William, profe Tania. Bueno, un minutico y empezamos. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo va esta cuarentena? Bueno, medio segundo y iniciamos. Medio minutico. Bueno, yo creo que voy a iniciar ya. Como igual voy a hacer un recordé de lo que estábamos haciendo la sesión pasada, para los que no estuvieron y para los que estuvieron recordarles, ¿vale? Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, eh, la sesión pasada habíamos visto 2 propuestas, que las 2 propuestas se reducían a una sola tabla, que era la misma. Esta es la de las permutaciones de los triángulos. Y pues con eso habíamos iniciado nuestra sesión. Eh, luego de ello, Holman, que creo que eres el que no estuvo la sesión pasada,
vimos una definición de grupo. Entonces, esa definición de grupo es la que estoy mostrando aquí, que es da un conjunto A junto con una operación binaria asterisco definida en un conjunto cumple las siguientes propiedades. Entonces, nosotros la semana pasada veíamos que ese grupo se denotaba con una letra mayúscula y pues la operación sí podría ser cualquier simbolito que nosotros utilizáramos, ¿sí? Luego de ello dijimos que debían cumplir tres propiedades para que fuese grupo, que cumpliera la asociativa, el elemento idéntico o neutro y pues la de los inversos. Si llegaba a cumplir una cuarta propiedad que es la conmutativa, ese grupo tenía un nombre específico que se llamaba grupo abeliano, ¿sí? Entonces ese grupo tiene un nombre específico, se llama grupo abeliano. Luego de ello, pues empezamos a presentar una serie de ejemplos que empezamos a ver cuáles eran o cuáles no eran grupos, dependiendo, teniendo en cuenta nuestra definición que teníamos eh, acá en la parte de arribita. Entonces, no sé si es claro para Holman, no sé si a alguno le quedó duda sobre la definición, sino pues pasamos a hacer el recorder de alguno de los ejemplos. No, señor, no hay dudas. Listo, y Holman, ¿tienes alguna duda? Que no estuviste la sesión pasada, pero me interesa que lo entiendas por ahora porque pues es necesario tenerlo en cuenta para la siguiente. Holman se fue. Bueno, Eh, no, señor, señor, es que estaba analizando. Eh, según lo que entonces operación binaria quiere decir unos y ceros, ¿o a qué se refieren con operación binaria? bueno, que está como operando dos elementos. Digamos, en nuestro caso, la operación binaria, en este caso sería el arroba, y esa es como la relación entre nuestros dos elementos. Entonces, que relaciona, y además de eso que es interna, falta esa pequeña particularidad. Es decir, digamos que A, B, C, D, E y F son los elementos de nuestro conjunto, ¿sí? Pero si digamos en dado caso, voy a borrar esta A y pongo una acá, este conjunto dejaría de ser grupo. ¿Por qué? Porque no, digamos, los elementos que dan como resultado, digamos, de A relacionado con A, de cada relación que hay entre los elementos, este elemento K no pertenece a ese conjunto que establecimos ahí, que es A, B, C, D, E y F. ¿Sí? Entonces, es binaria porque pues, es la operación entre dos elementos y además de eso es interna. ¿Listo? Ah, listo, gracias. Listo. Ya, Y pues que debe cumplir me- las tres propiedades. Señor, ¿qué pasa si se hace la combinatoria entre tres? O sea, si ya la gráfica se llevaran, tres, digamos, se llevara tres veces A, tres veces B y tres veces C. ¿Cómo se haría eso? no te entiendo. ¿Cómo así que tres veces A? Digamos acá. Ahí hay tres veces A, tres veces B y tres veces C. No me refiero, digamos, en la parte guía, que es en las columnas y en las filas, que digamos es la fila A y columna A. Entonces, que también hubiera, que es igual a así, que también Sí. hubiera una que fuera como si fuera profundidad, algo así. ¿Sí me entiende? Mm. Digamos, analicemos este caso, Holman. Este caso, según nuestra definición, ¿sería grupo o no sería grupo? Perdón, un momento, es que estoy tratando de entender ahí a Holman y él habla de un arreglo, digamos, tridimensional, ¿sí?
donde hubiera, digamos, Sí, la señor. posibilidad. Ah, pero ese ya, digamos, no corresponde, pero sí se puede armar una estructura distinta, pero ya, pues se sale de todo rango porque ya estaríamos hablando de un objeto que tuviera, digamos, o sea, acá a una pareja asignamos un elemento, digamos, a la pareja PC le asignamos C. Entonces, su idea sería a un trío, A, B, C, asignarle tal número. Sí, pero esto ya, digamos, desborda porque ya no es una estructura algebraica, porque una estructura va, bueno, de operación interna va de dos elementos a un elemento. ¿Sí? Esto ya sería una operación de orden externo, por ejemplo, no sé, el determinante de un vector o una cosa así, o de una matriz. Entonces ya se forman, digamos, unas estructuras más complejas. Ya, qué pena, Mauricio. Listo, gracias. Bueno, espero que sí haya sido eso. Bueno, Holman, entonces en este caso, ¿este ejemplo sería o no sería grupo, teniendo en cuenta nuestra definición? Según lo que entendí, pues es la conjugación entre dos números, entonces sí se cumple, porque digamos, B con B da A, pero pues parte de la operación binaria, como se decía anteriormente. Entonces sí, Bueno, pero es que recuerda que nuestra definición, ¿qué es lo que dice? Tiene que cumplir las tres propiedades. Exacto, gracias, Juan Diego. Entonces debe cumplir la asociativa, la del elemento neutro e inverso. Entonces, esta cumple todas las tres propiedades, porque si no cumple, pues no podríamos decir que no es un grupo. un Digamos, segundo. vayamos por casos. ¿Cumple el elemento neutro? Sí, señor, esa. Esa, listo. ¿Tiene inversos? Recuerda que nosotros teníamos una técnica para mirar sin necesidad de estar operando en la misma tabla, pues cómo identificar si tenía inversos. ¿Sí lo recuerdas? Digamos para Es- el caso de C operado B y B operado C. ¿Recuerdas que nosotros habíamos arrancado nuestra sesión con el juego de los sudokus diciendo que colocando una regla que en la columna IJ bueno, que en la posición IJ debe estar la misma JI? Ahí implícitamente estaban nuestros inversos. Entonces, en este caso, estaría la propiedad de los inversos. Pues AB Sí está. y BA son la misma. Sí, sí está. A, B y B, A. Pero, Listo. Y profe, es que, CA, o sea, Señor, todos los inversos, el inverso de A es A, el inverso de B es A, el inverso de C también es A. ¿seguros? Sí, o sea, dice la rayita que siempre hacemos, ponemos A, que nos dé el neutro. Bueno, O bueno, no sé. vamos a colocar. según Entonces, lo que yo había aprendido, digamos, tenemos tres números, 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces tenía por entendido que 1, el inverso era 3, el inverso de 2 era el mismo 2 y el inverso de 3 era 1. No sé si estoy mal, entonces se podría relacionar con eso. otra vez, Juanma. Qué pena. Tenemos 1, 2, 3. Entonces el inverso de 1 es 3. El inverso de 2 es el mismo 2. Y el inverso de 3 es 1. Pero depende porque no en todos los casos pasa eso y que sea verdad. Digamos, por ejemplo, para nuestro caso. Entonces ya sabemos que nuestro elemento neutro es A, ¿no? Y nuestra operación en Sí. este caso es el porcentaje, ¿sí? Entonces, no sé si alcanzamos a ver o lo coloco un poquito más grande. Ahí. Entonces, digamos, ¿con quién tendría que operar A para que me diera A? Cada una de Con las A. letras es su propio inverso. Entonces, A, y efectivamente, ¿cierto? Sin embargo, nosotros la sesión pasada habíamos visto que
cumplía el neutro, cumplía el inverso, cumpliría la propiedad asociativa. Habría que hacerlo para Habría ver. que hacerlo. Este ya lo hicimos la sesión pasada, pero intentémosle. ¿Cumpliría nuestra propiedad asociativa? ¿O hay un contraejemplo que indique que no cumple esta propiedad? Yo hice un caso y sí la cumplió. Pero recuerda que hay muchos casos, Sí, por eso, entonces nos toca probar con todos. con los que más podamos hasta que encontremos o que todos la cumplen o que hay un caso en que no la cumpla. Digamos, yo les puedo dar una pista. Eh, digamos, podríamos relacionar uno donde la segunda parte de la propiedad asociativa que B, C relacionado con B y B con C. Pues ahí se cumple porque una es C y la otra es B. Un segundito. ¿Y se cumple para todos los casos? No, bueno, aparentemente hay porque digamos BC es igual a C y CB es igual a B, entonces no. Digamos, en ese caso, digamos, podríamos ver que la propiedad conmutativa no se cumple. Sí, encontré otro donde tampoco se cumple, Dime en cuál. que es C con B entre paréntesis y afuera la A, y el otro es B con C entre paréntesis y afuera la A. Pero lo hacemos para que todos Pero pues no nos... sé, porque lo que hice fue cambiar el orden de C y de B. Bueno, dale. ¿Cómo es? C con B entre paréntesis Entonces, C operado ¿con quién? ¿Con B? con B y afuera del paréntesis la A. Entonces, en ese orden sería C operado con B operado con, ¿cierto? No Entonces, sé, yo lo hice al contrario, yo hice, o sea, cambié en del paréntesis la B y la C en el otro lado. Primero puse la B, después la C y la A también la dejé afuera. pero nosotros no podemos hacer eso porque no cumple la Ok, propiedad conmutativa. Pero entonces, vamos a solucionar eso. A ver, de pronto, de pronto le peguemos, pues. Yo también Entonces, hice otra que no me dio. que no dio asociativa. Ajá. Bueno, dímelo y ya hacemos el de Juan. ¿Cómo es? Es afuera B, Y afuera. dentro, C con A, C operado con A. igual a afuera C. Pero recuerda que es que el orden
El orden es el que nos da la pauta de la propiedad. Mm, Entonces, es que yo puse, digamos, afuera C y ya entró A, B. Y pues a mí, ya entre las dos, me dieron B, C y C, B. Pero pues precisamente porque no es conmutativa, no me dio igual. bueno, vamos a hacer la de Juan y luego hacemos la tuya, Verónica, ¿sí? Entonces, C operado con B es B. Luego B operado con A, B B. operado con A, y en este caso, entonces C, B operado con A, quedaría B, y C operado con B, C operado Daría con B, B. daría B. Entonces, este caso sí cumple. Bueno, ahora vamos a hacer el de Verónica. Bueno, ya les tengo el caso de que no, en el que no cumple. Entonces, C operado con A daría C, Sí, ya lo hice. Sí. Es luego que B operado con C daría C, y B operado con C daría C, y C operado con A daría C. Entonces, en este caso también cumpliría. Entonces, ahora hagamos el siguiente caso. B operado con C operado mm, con B es igual a B operado con C operado con B. Entonces, háganlo y me dicen qué les da. Estefanía dice que da A y B, o sea, da igual, A igual a B, creo. A igual a B, listo. Entonces vamos a... Estefanía, ¿tienes micrófono? ¿Y me ayudas a hacerlo, porfis? Sí, da eso. Sí, sí, acá estoy. Listo, dale. Entonces, ¿qué B, haría? B B y operado C con B igual a B. C con B igual a B. Y eso es igual a... Ah, no, a S es igual a B C, operado con C, C, sí. C y operado con B. Ujú. Y B Y con B abajo es A igual a B. igual. Y entonces logramos observar que nuestra tablita no cumple la propiedad asociativa. Bueno, quiero hacer un comentario antes de seguir. Digamos, hay que tener en cuenta que no podemos hacer esa mezcla entre mayúsculas y minúsculas, bueno, sino que acá para no estar cambiando cada ratico y me lo cambia. ¿Listo? Bueno, pero todos tenemos claro cuáles son los elementos. Entonces, en este caso, no cumpliría la tercera propiedad que implica nuestra definición. Cumple la del elemento neutro, cumple la del inverso, sin embargo no cumple la asociativa. Por lo tanto, no es grupo. podríamos decir que no es grupo. ¿Listo? Entonces, hace 8 días habíamos acordado de que íbamos a ver qué características tenía nuestra tablita, ¿verdad? Entonces, ¿es grupo o no es grupo nuestra tabla? No, porque no cumple con la propiedad. Se te cortó la...
Se cortó Holman. Digamos, vamos a ir viendo caso a caso, ¿les parece? Entonces, primero vamos a ver el elemento neutro. ¿Tiene elemento neutro? Sí, señora. Es la A. Es A, ¿cierto? Listo. Entonces, tiene elemento neutro. Y ahí lo logramos ver en la tabla. Entonces, ¿tiene inversos? ¿Cumple la propiedad de los elementos inversos? Sí, Entonces, yo creo que sí. vamos a hacer el listadito. Ya quedan 10 Entonces, minutos, muchachos. listo, listo. Vamos a tratar de correr porque vamos colgaditos. Entonces, ¿ha operado con quién que nos dé nuestro elemento neutro? ¿Con quién tendríamos que operar A? Una. Entonces, con A. ¿Con quién tendríamos que operar B para que nos dé nuestro elemento? Con C. ¿Con quién? Con C. Con C. ¿Con quién operamos C? Con A. Con B, perdón. Ok, muy bien. ¿Con quién operamos D? Con D. Con D. Con D. E con E y F con F. E con E. Y F con F. ¿Listo? Y efectivamente cumple nuestra propiedad de los inversos. ¿Sí? Bastaría ahora mirar qué propiedad, si cumple la propiedad asociativa. Sin embargo, como es una tabla tan grande, pues yo les voy a ahorrar, digamos, como todo el boleo y voy a decir que sí es sí cumple la propiedad asociativa. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra tabla es un grupo. ¿Listo? Aunque eso había quedado de tareita la vez pasada, que miráramos esto. Entonces, ahora hago esta siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común estas dos tablas? Pues que son grupo, ¿no? Sí, ambas son grupo. ¿Qué otra cosa tienen en común? Que tienen elementos y una operación. Sí, o sea, por ser grupos, entonces nos podríamos devolver y decir que cumplen con, tienen unos elementos, que tienen una operación y además de ello que es cerrada. Es decir, no hay ningún elemento que no sea del conjunto. ¿Qué más ven en común entre esas dos tablas? Holman, iba por la línea en que tú estabas diciendo. Bueno, se- digamos que cuando encerramos solo la parte de ABC hasta ABC, pues es idéntica a la tabla, ¿no? Y digamos que es como que se repite, pero en un espejo, era lo que yo estaba diciendo. Ujú. Entonces, vamos ahora a introducir una nueva definición que se llama definición de subgrupo. Entonces, ¿qué es un subgrupo? Entonces, si H es un conjunto, recuerden que nosotros notamos los conjuntos con una letra mayúscula. Entonces, si H, es decir, la región sombreada, es un subconjunto del grupo, es decir, la tabla grandecita, se denota como A, operación y H, operación. También es un grupo bajo las operaciones
bajo la misma operación, entonces H es subgrupo de A. ¿Es clara esa definición? ¿Hay alguna A duda? ver, según lo que se dice, entonces, ¿podemos devolvernos a la diapositiva anterior? Sí, sí, claro que sí. Bueno, entonces la primera tabla sería A mayúscula y la segunda sería H. Entonces, así se cumpliría, ¿no? Sería una parte digo, Al contrario, sí. al Digamos contrario, sí, entonces, ¿verdad? digamos, esta sería subgrupo de esta, ¿sí? O sea, la que Ahora, tiene color es subgrupo de la blanco y negro. O al contrario. La grande es subgrupo de la pequeñita. No, la ¿Seguros? pequeña es subgrupo de la grande. Listo, Jair. ¿Por qué? Pues porque al ser subgrupo debe ser un grupo más pequeño, ¿no? Listo, muy bien. Pero recuerden la definición. Voy a devolverme un tricito a la definición y volvemos al ejemplo. Miren muy bien los elementos, miren muy bien la definición. Si H es un subconjunto de A y también son grupos, bajo esta misma operación, entonces H es un subgrupo de A. Entonces voy a irme al caso. La tabla grande, o bueno, la tabla pequeñita es subgrupo de la grande. Sí, además, sí, porque digamos, donde está ABC, está ABC, BCA y CAB en ambos lados. Listo. Entonces, voy a volver a mi definición. Entonces, cumple H es subgrupo de A, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Entonces voy a colocar en nuestro caso, como voy a copiar y pegar. Vamos a subir un poquitico para que logremos ver esto. Entonces, si H, en dado caso es esta, es un conjunto de A, entonces vamos a, va a ser A con qué operación. ¿Cuál es la operación en este caso? Muchachos, está por cerrar la sesión. No se les olvide, entrar con el mismo ID y contraseña. El arroba. El arroba. Listo. Y H Con el I. con el I. Con la letra rara. Entonces, ¿estaría cumpliendo nuestra definición de subgrupo? Sí, sí la cumple. No, porque son diferentes operaciones. Muy bien, Jair. Aparentemente, ahí se estaría cumpliendo, pero si tenemos en cuenta nuestra definición, no tienen la misma operación. Pero entonces, si hacemos trampa y le colocamos acá el arroba, efectivamente, nuestra tabla de color sería subgrupo de la tabla blanco y negro. ¿Listo? O sea que para que la tabla más pequeña sea subgrupo de la tabla grande, tiene Sí. que tener la misma, ¿cómo se llama? La misma operación. Ajá. ¿Y eso es todo? Y pues que también, digamos, también va a cumplir que sea grupo, ¿sí? Porque vimos que la tabla pequeñita es grupo y la tabla grande también es grupo, Ay, que los dos tienen que ser grupo, claro. Ok. ¿sí? Bueno, Ajá. muchachos, ya está por cerrar la sesión. Antes de que cierre, eh, pues entonces, viéndolo así, el grupo I cerraría un conjunto, bueno, si la cumpliera, cerraría un conjunto de unas pequeñas probabilidades de lo que realmente son, si no estoy mal. ¿Cómo Entonces, así? o sea, digamos, con el ejemplo del triángulo, entonces, la de la I, si estuviera bien, entonces